Sí. Bueno, buenas tardes. Puntualmente retrasados 15 minutos, 20 minutos. Empezamos como siempre. Como siempre, gracias por estar. La verdad es que es lindo ver que la gente responde a las convocatorias. Esto es el Movimiento Productivo Argentino, como ustedes saben, estamos transmitiendo esta charla en directo por nuestra página web y la van a poder ver quienes no la puedan ver ahora, o ustedes si la quieren volver a ver, en nuestra página web y en los medios, en las redes sociales. Simplemente decir que en el Movimiento Productivo Argentino tenemos un lema que es producir más, distribuir mejor. Y en ese sentido, en ese contexto, todas nuestras temáticas siempre están rozando lo económico, están rozando lo social y están rozando lo político. Es alrededor de esas cosas que nos movemos. Hoy traemos un expositor con una propuesta que es bien distinta. O sea, estamos acostumbrados siempre a las peleas entre ortodoxos y heterodoxos. Me parece a mí que se corre un poquitito de eso. Viene con un nombre que a todos nos resulta familiar, dos nombres que nos resultan familiares, Keynes, pero otro que Hessel. Y bueno, él nos va a explicar qué relación hay entre Keynes y Hessel, cuál fue su propuesta histórica. Por supuesto, como decimos siempre, esta es una charla que va a durar 50 minutos, una hora. No es para agotar el tema, pero sí es para dejarlo planteado, para dejarlo en agenda, y para aquellos de ustedes que les interese o les parezca que hay algo más, bueno, seguir tirando del hilo, y para eso va a estar nuestro expositor. Cuando termine esta charla, vamos a tener un ciclo de una ronda de preguntas, como siempre. Carlos Luch es abogado, tiene un posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Bolonia sobre economía asociativa y el rol de las cooperativas en el desarrollo territorial, y ha sido asesor, entre otras instituciones, de Coninagro, de la Federación de Cooperativas de Corrientes, y es autor del libro Keynes y Hessel, Nuevo Paradigma, que justamente es el eje de la charla de hoy, y coautor de Esto no se habla, la otra economía, editado por la Fundación Buenos Aires 21. Los dejo con el expositor y al final seguimos conversando. Carlos. Muchas gracias a vos, Daniel, muy amable por la confianza. Gracias también por la invitación a las autoridades, doctor Dualde, Atanosov, amigos y asistentes. Por supuesto que esta es una oportunidad de poder mostrar documentación inédita y que realmente podamos interactuar después de la conversación para ver lo que les vamos a traer. Con el mayor de los respetos y autoridad, digamos, intelectual, porque hay mucha documentación inédita que quiero hoy exhibir. ¿Para qué queremos una nueva teoría económica? De eso se trata. Y tenemos hoy un argentino de alcance universal, que es el Papa Francisco, que ha venido a actualizar viejos contenidos de nuestra tradición y ha dictado la encíclica Laudato Si, que todos conocen seguramente, sobre el cuidado de la casa común. Él está proponiendo, está reclamando, está sugiriendo una nueva teoría económica para la situación que nos toca vivir a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional. Da la casualidad que un argentino de alcance tan importante esté él proponiendo una nueva doctrina y volver a lo que se llamó la economía natural. Y tenemos otro argentino, aunque por adopción, que se llamó Silvio Gesell, como se dice en alemán, Silvio Gesell, que fue el autor de un libro que se llamó El orden económico natural, que fue escrito en la Argentina y que además fue el antecedente directo de la obra más importante de economía del siglo XX, que es la teoría general del interés, la ocupación y el dinero de John Maynard Keynes, por lo cual podemos decir, esta es la primera conclusión que adelanto, que el pensamiento keynesiano y el de Keynes en particular nació en la Argentina, nació de Silvio Gesell, y no solo eso, sino que fue aplicado por el gobierno argentino en el segundo gobierno Roca con éxito y que nos llevó a los primeros planos entre las naciones. Ustedes recordarán en el centenario que la Argentina tenía un ingreso per cápita entre los 4 o 5 más grandes del mundo, cosa que después
hubo épocas que volvimos, digamos, a mejorar, pero fue difícil volver a alcanzar ese nivel y se debió a las políticas keynesianas que en ese momento aplicó el gobierno argentino por primera vez en el mundo, porque oficialmente la Argentina inició una nueva época que fue el abandono del patrón oro y la convertibilidad con esa ley, la número 3871, dictada el 4 de noviembre de 1899 por el Congreso Nacional. Y otra cosa que quiero adelantar, que en los debates de esa ley que están publicados en el libro, que está acá a la venta, después lo voy a recomendar, por la documentación que tiene, básicamente, hemos reconstruido muchas etapas de nuestro pasado histórico. En uno de los anexos están los debates del Parlamento, y allí podemos ver una divisoria clara dentro de la generación del 80 entre los librecambistas, y había una parte importante de la generación del 80 que era industrialista, proteccionista, que invertía en el país y no fugaba capitales. Esto lo quiero decir porque no es suficientemente reconocido. Fue ese sector al que perteneció Carlos Pellegrini que difundieron, apoyaron y promovieron esta ley. Entonces, una de las conclusiones que quiero contarles, que tampoco entiendo que ha sido bien estudiado por la historiografía oficial, quizá porque los historiadores no son economistas o los economistas no abundan en lo que son los documentos históricos, y se nos ha colado un tema tan importante como este, en donde Carlos Pellegrini, que a nuestro entender figura erróneamente en aquel billete de convertibilidad $1 peso, $1 con la figura de Carlos Pellegrini, resulta que si bien en 1890, un siglo antes de la convertibilidad de Calavalo, exactamente se dictó la convertibilidad en la Argentina, tuvo el mismo resultado de 1890 a 1899 que el que tuvo en la Argentina, que terminamos en la crisis del 2001, por todos conocida. Entonces, Carlos Pellegrini se da cuenta de esta situación y junto con el empresario Ernesto Torkins, que eran la mano derecha en ese entonces de Julio Argentino Roca, deciden promover con el aval de Roca el dictado de esa ley para evitar la recesión y la crisis que estaba en ese momento azotando a la Argentina, que fue exitosamente instrumentada y luego seguido por las principales potencias del mundo, entre ellos Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos, donde hay economistas ingleses como que de la Universidad de Oxford, como Alec Ford y John Williams, que han escrito de esto. John Williams viene de Estados Unidos, entre otros. Y esto entonces también lo digo porque hay una coincidencia, una sincronía con lo que pasó aquí, después de la convertibilidad, y con el plan del doctor Duhalde y el doctor Lavagna, donde hubo una exitosa devaluación del 300% y donde no hubo inflación. Tenemos que recordar que entre el año 2003 y 2007, en ese gobierno, hubo una devaluación, como la que dije, de más del 300% y una inflación del 60% en esos 4 años. Con lo cual hubo una deflación en términos concretos, un aumento de las exportaciones, de la recaudación y la actividad económica, lo que se llama círculo virtuoso de la economía, sin inflación. Lo que quiero indicar también que eso pasó 100 años antes y lo hizo el general Roca, con el apoyo de Carlos Pellegrini y de toda una corriente de prohombres de aquel momento, en la que se dividía la generación del 80 entre los librecambistas y quienes defendían la economía y la industria nacional, entre ellos Carlos Pellegrini, que fundó el Banco Nación para promover a las pymes y a la industria nacional, cosa que se mancó, como todos saben, en el camino, pero la idea fue esa. Entonces tenemos que rescatar una tradición muy importante de nuestro pasado y proyectarla al futuro. Y ahora tenemos a alguien en quien personalmente, por supuesto, además de gran respeto intelectual, resulta una guía, una casualidad, que es el Papa Francisco, que tiene una dilatada trayectoria en la Argentina y que todos conocemos, que está rescatando, digamos, esta misma visión humanista y además hace hincapié en el orden natural que los sistemas económicos y financieros actuales soslayan y estamos perdiendo, con las consecuencias que tenemos a la vista en cuanto a lo que es el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y los desequilibrios que hay tanto en la naturaleza como en las sociedades humanas y políticas que administramos. Entonces, tenemos en ambos dos casos, esta es la tesis que les proponemos con todo respeto para que sea considerada por el gran público y otras cosas que y autoridades técnicas que vamos a ir indicando, para ver si esto es como lo proponemos y en el pasado encontrar nuestro futuro. Soy optimista que si podemos sacar todo lo que tenemos en nuestro pasado, ese reconocimiento y la situación en el mundo y de la nación, que todos conocemos leyendo diarios, nos da una oportunidad de un cambio que no tenemos que desaprovechar. Así que vamos a tratar humildemente de ir recogiendo las piezas para armar esto y realmente esta nueva teoría económica que proponemos, que se está, quiero indicar,
aplicando y estudiando en otros lugares del mundo, lo podemos hacer en la Argentina también. Es importante entonces entender que según Laudato Si, el principal problema de la economía moderna está en lo que el Papa Francisco llama el poder del dinero, en los desequilibrios que produce la concentración financiera, la formación sistémica del pensamiento y la metodología de la economía financiera como sustento de la economía real y después de la economía internacional. Este exacerbamiento de los indicadores y de los valores y la metodología financiera, por supuesto lo que está generando es los conocidos efectos de las burbujas financieras, las crisis sistémicas, que se realimentan en forma permanente porque siempre van en la misma dirección. El caballo tiene orejeras y no puede cambiar porque no tiene otra indicación. Se nos está pidiendo y se está proponiendo desde las más altas esferas de la Iglesia, como nosotros que somos un país católico, volver a las fuentes, a la concepción humanista de la economía e incorporar a la naturaleza en la ecuación para no descarrilar. Pero casualmente estudiando nuestra historia tenemos la figura de Silvio Gesell. Acá tenemos algunos asistentes que han venido desde Villa Gesell, que les agradezco que hayan venido, distintas autoridades, allí presentamos el libro, porque Carlos Gesell, el fundador de Villa Gesell, le puso el nombre de la ciudad a su padre. La villa se llama Villa Silvio Gesell. Y también tenemos la presencia de Roberto Mésaros, que quiero indicar también, y con su familia, casado con Silvia Gesell, que también les agradezco que nos ha facilitado documentación y acompañó en esta investigación, para decirles que, bueno, la familia Gesell tiene una dilatada trayectoria en la Argentina y después toda la elaboración de Silvio fue seguida muy de cerca en Europa. Lo primero que voy a indicar entonces es que el problema de la economía internacional lo podemos indicar en lo que es la tasa de interés, lo que llamamos tasa de interés compuesta, el apalancamiento y la usura en definitiva. Es lo mismo que está pasando en la Argentina ya de hace 7 décadas. En forma de ciclos, hoy vemos los problemas que tenemos con la emisión excesiva de LEVAX, de títulos, la inflación, el tipo de cambio y la suba de la inflación permanente, que eso genera a su vez una suba de la tasa de interés, que está dentro de los precios de la economía, como lo vamos a ver, con lo cual el problema de la tasa de interés no solo no está resuelto, sino que nos empeora la situación cada vez. Entonces acá, honestamente, cabe hacernos la pregunta y la propuesta que tenemos. Hay dos economías, dos escuelas de pensamiento económico que hoy en día predominan, la keynesiana y la que llamamos neoliberal, ortodoxa o clásica. ¿Y qué es lo que proponen? Y con esto vamos a entrar por un camino del medio. La propuesta de una nueva teoría es tratar de sacar lo mejor de las que hay y agregar elementos nuevos, porque se necesita una nueva teoría económica porque las existentes no están dando solución. Yo ahora voy a hacer un repaso de la situación genérica a nivel internacional, la nacional ya es más conocida, para ver a dónde vamos con esta situación si no cambiamos el rumbo del barco. Y por eso esto de la nueva teoría económica, que sea respetuosa del orden natural y del orden social orgánico. Así que, dado que es una necesidad, vamos a decir que la teoría keynesiana, que nació en la Argentina, que ahora voy a mencionar y explicar, tiene el problema de que se basa para el desarrollo de la economía y la creación de actividad económica y de empleo en la promoción de la demanda efectiva, la demanda agregada. Genere actividad y de esa forma sostenga un crecimiento. El problema que tiene la doctrina keynesiana es que generalmente se basa en deuda pública o en deuda privada. Y lo que tenemos hoy a nivel internacional es que se han sobrepasado los niveles aceptables de deuda, las grandes deudas son impagables, los países desarrollados están por arriba del 150% del PBI en deuda y crece exponencialmente porque ustedes saben que cuando vence el interés se incorpora al capital y se vuelve a computar. El caso de Estados Unidos ya está en el 10% del PBI de déficit, está en el 1,5 trillones de dólares por año, en términos nuestros son 1,5 billones por año, ¿no? 1,5 millones de millones de déficit público que se financia con deuda, está por arriba del 100% de la deuda y se incrementa. Y en el caso argentino es muy conocido y en los países desarrollados también. O sea que el problema del mecanismo keynesiano es que si no se puede respaldar con la suficiente producción y con el repago de las deudas, la curva tiende a empeorar inexorablemente. Y desde el lado de la teoría ortodoxa o clásica del liberalismo conocido ya sabemos cuál es la receta.
achicar el déficit, reducir el gasto público, contraer e ir al ajuste. ¿Para qué? Para que de esa forma, reunidos los equilibrios, el capitalista o el inversor vuelva a reinvertir en la economía para ponerla en movimiento, generar empleo y actividad de modo tal de que ese crecimiento después pueda redundar, no solo en empleo, sino en mayor recaudación del Estado y una renta para el inversor. Pero ¿esto por qué no ocurre? Esto es lo que nosotros conocemos como la teoría del derrame. El derrame nunca llega, ¿no es cierto? Porque la concentración de lo financiero de los mismos mecanismos de la inversión lo impiden, y lo que termina pasando es que la reducción del gasto público y por ende del déficit fiscal, lo que termina es haciendo es achicar la economía, porque al disminuir la actividad económica, por supuesto, disminuye el empleo, disminuye la recaudación y el déficit no disminuye, aumenta, porque la recesión lo que hace es achicar la economía. Esto lo digo básicamente, creo que se entiende, pero es lo que está pasando en la Argentina y en el exterior. Entonces estamos teniendo un problema sistémico bastante grave, al que no se le está encontrando solución. Esto lo vemos, reitero, en los diarios nacionales y en los extranjeros a nivel sistémico. Por lo cual nosotros, de vuelta, reiteramos volver a lo que es el orden económico natural, rescatar estas ideas que fueron llevadas por la generación del 80 y de ahí en más por los gobiernos desarrollistas, que después, en el primero y segundo gobierno del general Perón, fueron conocidos como justicia social, desarrollo económico y soberanía, ¿no es cierto?, económica y política. Esto, a través de una política keynesiana, y desarrollo desde el Estado, hoy en otros países del mundo está teniendo límites y tenemos que entender cómo volver a captar un crecimiento orgánico de la economía inclusivo. Hay una encíclica que salió al respecto, por eso vamos a tomar un poco de estos datos. Respecto a la economía capitalista actual, es sabido que hoy hay un aumento de la productividad y de la concentración económica muy fuerte. Este aumento de la producción y de la productividad no está pudiendo distribuirse adecuadamente. Sabemos que además de concentración financiera hay concentración económica en los países centrales y los países periféricos, y dentro de los mismos países centrales las grandes capitales respecto a las ciudades del interior y del interior, como en la Argentina, donde los esquemas de concentración hacen que las ciudades del interior se estén despoblando. En la provincia de Buenos Aires, en el interior, no consiguen reactivarse. Y está pasando en España y en Italia. Ya no es un invento nuestro, se están despoblando las ciudades. El caso por supuesto, Europa lo que está teniendo ahora con el euro es un símil esquema de convertibilidad, con todos los síntomas que eso trae, que nosotros conocemos por demás. Y esa concentración económica y financiera está generando desempleo en la periferia de Europa y en la periferia en el mundo también. Esta situación es curiosa porque la producción es cada vez mayor y sin embargo los excedentes son mayores, pero el consumo baja, porque no se genera empleo y porque no llega la producción a donde tiene que llegar. Entonces, este problema que tenemos hace que además el exacerbamiento de la concentración financiera y de las deudas financieras que generan estas concentraciones impacten también en la contaminación en el clima y en la sobreexplotación de los recursos naturales, depredación en algunos casos. Con lo cual también tenemos que el clima se está viendo afectado, la biodiversidad y el organismo social como tal también, porque en los márgenes del organismo social, es decir, las clases menos pudientes, se van quedando sin prestaciones, sin empleo y sin educación. Y en los países del tercer mundo también está ocurriendo lo mismo. Entonces, respecto al clima, quiero decir que también tiene un impacto financiero, porque, por ejemplo, en Alemania, Munich Re, que es una de las más grandes reaseguradoras del mundo, tiene contabilizado que los eventos catastróficos que le hacen pagar los seguros se están multiplicando ya no por décadas. Cada uno de esos años produjo más siniestros y más pago de siniestros que en toda la década del 60. Y está pasando ahora con la década del 70. Y la reaseguradora más importante de Inglaterra, tiene una sigla CGSN, también está diciendo que se han quintuplicado los eventos y los desembolsos por seguros durante esta época. Entonces tenemos que se está descarrilando la situación, y para colmo ahora internacionalmente, esto lo digo como un contexto introductorio del sistema, como dije, de pensamiento y de técnica, por el cual hoy no estamos pudiendo dar respuestas con las teorías que conocemos y con la praxis que conocemos. Entonces ahí viene la propuesta, y una propuesta argentina, rioplatense y americana, ¿no? La propuesta es rescatar el viejo pensamiento americano, actualizado,
O sea que tenemos una solución y la solución está acá. Por eso este tema de que Francisco haya designado Papa y que lleve la dirección de la Iglesia Universal, para nosotros, además de un honor, significa algo que tenemos que seguir comprendiendo, el aporte que todavía podemos dar, además de resolver nuestro problema, que creo que va a ser recuperando nuestras tradiciones, es aportar a nivel internacional también esa experiencia. Actualmente sabemos que existe la guerra comercial, la guerra de monedas, que es una continua búsqueda de evaluación de las monedas para mejorar los términos de intercambio de cada uno, es decir, las exportaciones. Entonces los países se protegen, suben aranceles y vuelven a devaluar, exactamente como pasó en la crisis del 30, que ustedes recordarán, que además de la depresión del 29 en la Bolsa de Nueva York, genera que los países empezaran a subir sus aranceles y el proteccionismo, y esa competencia genera una disminución del comercio internacional, una disminución de los ingresos y una recesión en cada uno de los países porque el sistema estaba muy integrado y sabemos cómo terminó. De todas formas, con una guerra mundial, digamos. Por eso es importante indicar esta situación y el diagnóstico correcto de la economía internacional. ¿Cuál es? Que tampoco se entiende o no se explica bien. El diagnóstico y la patología hoy de la economía internacional es la deflación, no la inflación. El problema con el que están luchando los países es la deflación. La deflación se define como una disminución generalizada e continua de precios en la economía. Si los precios bajan de los bienes y de los servicios, por supuesto que las ventas disminuyen, los ingresos disminuyen y la actividad económica disminuyendo. Por supuesto que eso expulsa empleo y además el mayor desempleo hace que disminuya el consumo, cada vez hay menos consumidores. Si a eso le sumamos la tecnología y la productividad que expulsa empleo, ¿quién va a comprar lo que producimos? El sistema se está mordiendo la cola. Tenemos que generar empleo, tenemos que generar circulación de la moneda y tenemos que generar, por supuesto, dinero que circule para comprar el exceso de producción. Hoy, si ustedes lo miren y lo analizan, sistémicamente no está resuelto, no hay una propuesta que resuelva esta situación. Es más concentración. ¿Y saben cómo se resuelve y cómo nos mantenemos? Con más deuda. Y bueno, tomemos deuda. Lo hacen los países, lo hacen las familias, lo hacen las empresas. Hasta que llegue un momento que no va a poder ser posible, no va a poder tener más deuda, que es lo que pasó en Europa ahora. Está pasando en todos los países. Ahora voy a hablar de Estados Unidos actual. Eso tiene un límite natural que ya fue avisado con la crisis de subprime en el 2007-2008 y con la crisis europea actual que está sin resolver, en definitiva. Entonces, el tema de la deuda que ha excedido los límites posibles, tenemos que la deflación, al ser una baja de precios, como tuvimos en el ejemplo del 2007-2008, lo que pasó allí, para que no quiebren los bancos norteamericanos y europeos, ustedes recordarán, había días que el Banco Central Europeo emitía 500, 600, 700 mil millones de euros por día para cubrir los bancos, que no se les caigan los bancos, los fondos, la devolución de los inversores. En Estados Unidos se cayeron varios bancos, entre ellas las grandes hipotecarias como Fannie Mae, Freddie Mac, que tienen grandes multiplicadores de hipotecas que a su vez derivan en derivados financieros, que eran bonos que después no supieron pagar, y en escalada generó un problema sistémico, porque los bancos tienen activos que son el respaldo para los depósitos que reciben, que no tenían valor. Entonces el Estado de Estados Unidos tuvo que poner la plata. Eso ya lo conocemos, pero el problema está que eso puede volver a pasar. Entonces, como ahora no tenemos tiempo de explicar con más detalle, creo que conceptualmente se entiende y sería suficiente, tenemos que ver a futuro cómo eso no vuelva a pasar, pero si hacemos más de lo mismo, no lo vamos a poder evitar. Entonces acá viene la famosa frase de Einstein, ¿no? ¿Se acuerdan cómo poder resolver un problema cuya resolución no encontramos? Y bueno, tenemos que pensar distinto a cómo pensábamos cuando se generó el problema. Hay que cambiar el paradigma o el pensamiento. Lo mismo que para salir de un laberinto. Estamos en este laberinto. ¿Cómo se sale de un laberinto? Una clásica propuesta. Por arriba, mirándolo de afuera, desde adentro del laberinto no lo vamos a hacer. Esta es la propuesta que vamos a hacer y que están haciendo los corrientes de los partidos verdes en Europa y ecologistas, que les quiero decir que tienen como figura insignia a Silvio Gesell, un argentino, y nadie acá sabía de esto. A mí me tocó, gracias a Dios, ir a Alemania, me becaron, y en Alemania me preguntaban, che, ¿quién era Silvio Gesell? Esto de la reforma tolkieniana, y yo les preguntaba a ellos, bueno, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, ni ellos ni nosotros sabíamos, porque hay como un agujero en la documentación o en la historiografía, por ideología o por lo que haya sido, donde pretendemos cubrir con esta obra que mencionamos de Keynes y Gesell. Debió haberse llamado Gesell y Keynes, pero como es más conocido Keynes, lo hicimos al revés, pero en honor a la verdad, fue Gesell el que creó la macroeconomía y la economía moderna, ahora lo vamos a decir. Entonces,
¿Cómo podemos hacer para solucionar este problema? Otro tema que pasó, y la solución la dio Silvio Gesell en la Argentina, que es la tasa de interés negativa. Sí. Acá, perdón, acá está, a ver si es este. Entonces, hay varias cosas o sorpresitas que vamos a ir viendo. Vamos a la crisis Bush-Obama 2007-2008, conocida por todos. ¿Qué pasó? La economía de Estados Unidos se caía. ¿Cuál fue la primera medida que hizo el presidente Bush en ese entonces, que después Obama repitió? No sé si se acuerdan, devolvió impuestos a la gente por 75.000 millones de dólares y mandó un cheque a todos los que habían pagado por correo a todos los hogares estadounidenses por 75.000 millones de dólares. Por supuesto que empezaron a aumentar el gasto, el déficit, cosa que sigue hasta el día de hoy para que no se les caiga la economía. ¿Por qué se les caía la economía? Porque la gente no podía consumir. Deuda, todos sabemos cómo es en Estados Unidos, pero en Alemania también es el mismo tema. Los autos a 30 años, no se les puede caer la economía. La industria automotriz es muy fuerte, en el lobby también, y muy subsidiados en Europa, cosa que no nos toca a nosotros. Nosotros tenemos retenciones a lo que producimos, ¿no es cierto? No subsidian, ellos subsidian. Entonces hay una desventaja importante, pero ellos no pueden frenar este mecanismo y no saben cómo hacerlo. Pero les cuento que están empezando a revertir, desde los poderes centrales y desde las universidades y de los bancos. Y están diciendo, a ver, atendamos lo que dijo Silvio Gesell. Entonces, a la Argentina se vuelve a poner en un lugar donde nosotros no lo sabíamos, no por la Argentina, sino por la experiencia de Gesell en la Argentina. También voy adelantando algunas cosas que voy a mostrar. Hay mucho para hablar de esto, simplemente decirles que una vez que estamos puestos de acuerdo con este problema de la inflación, ustedes se van a dar cuenta que todos los bancos centrales del mundo desde hace ya más de 15 años, hoy están aplicando tasas de descuento inferiores a la inflación. Tiene inflación del 2% y las tasas de descuento y de redescuento de los bancos centrales a los bancos del sistema es del 1%, del 1,50, 0,25. La famosa tasa de descuento de la Reserva Federal, que ustedes habrán visto, estuvo al 0% durante 5 años. ¿Y por qué creen que es eso? Porque si lo prestan a más, los bancos no lo pueden devolver, porque a su vez tienen que cargarle su propia tasa de interés y de ahí en más multiplicándose se les para la economía. Esto es realmente tan llamativo y no nos hemos terminado de dar cuenta. Y el Banco de Inglaterra, el centro del sistema, finalmente hizo lo mismo. Y el Banco Nacional de Suiza tiene los tipos de interés en cero hace mucho tiempo. Evidentemente no hemos rescatado lo que esto significa, porque si tienen la inflación por arriba, lo que están haciendo es tasa de interés negativa. ¿Saben cómo lo llamaba Silvio Gesell a eso? Oxidación. Oxidación de la moneda, que vaya perdiendo valor para que circule. Porque si se atesora o se corta la circulación, la economía entra en recesión. Que era como pasó en nuestras crisis económicas, donde los bancos cortan los descubiertos a las pymes y a la gente, dejan de dar crédito y se corta la cadena de pago y se empieza a caer toda la economía. Porque el banco dice, no demos más crédito, guardemos la plata, vamos a seguir perdiendo plata. O sea, se exacerba el ciclo negativo. Como esto es sabido en la doctrina, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos y están haciendo los bancos centrales del mundo? No cortemos el chorro porque se nos cae la economía. Insuflémosle tasa de interés negativa, no importa pérdida, pero que no se caiga, pues se nos va a caer la recaudación. La Argentina ya pasó por eso. Nos conocen, nos ven, no quieren que les pase lo mismo. Entonces, tenemos una situación, digamos, técnica y sistémica que no se resuelve y cuya solución, por ahora, viene de la mano de Silvio Gesell, según lo reconocen los mismos en el centro del sistema. Esto nació hace 20, 30 años en Japón, quiero hacer la mención. Japón en 1989 entra en una crisis muy grande de deflación, es el primer fenómeno de deflación moderna, porque suben la tasa de interés 0,25, 0,50 y se empiezan a caer los mercados, bonos, acciones y los valores inmobiliarios, los precios de los departamentos, como pasó ahora en Estados Unidos 2007-2008. Yo tengo un departamento que vale $200.000, tomo una hipoteca de $200.000, al 6%, el año que viene debo 212.000, pero el departamento mío bajó a 150.000, después a 100.000. Debo el doble de lo que debía hace un solo año. Esto que pasó en Estados Unidos pasó en Japón. El susto fue enorme, porque se le caen los activos a los bancos, no solo a los consumidores individuales, y a las empresas. Entonces, en fin, todo el cálculo económico empieza a fallar. ¿Y qué es lo que pasó? Rápidamente, el Banco de Japón puso la tasa de interés en cero, y Japón se salva por Estados Unidos porque le compra toda la producción.
las exportaciones de Japón, si se caían, iban a producir una recesión. Entonces Estados Unidos le compra toda la producción y mantiene el nivel de actividad en Japón y así no cae. Pero hace 30 años que Japón y el Banco Central de Japón tienen la tasa de interés en cero. ¿Cuál fue la patología de este problema? Hablando de la tasa de interés y de la tasa de interés compuesta, que Japón tenía un valor inmobiliario en el área de Tokio y sus alrededores, ¿sí?, que era similar al 20% del PBI mundial. El valor inmobiliario de las propiedades de Tokio era mayor que el de todo Estados Unidos. Está en los manuales de texto. Esto no tiene sentido y tiene que ver con esto de la patología de la tasa de interés y de la crisis del mecanismo financiero. Hoy lo llamamos usura, aunque es disvalioso el término, algún nombre hay que ponerle. Entonces, este problema se sigue, digamos, repitiendo y no hay una solución de continuidad. Y como saben, hoy en día, volviendo al tema de Estados Unidos, que está resquebrajando los acuerdos internacionales, económicos y monetarios, están en crisis porque, claro, hay ciudades norteamericanas, como ustedes saben, Detroit quedó despoblada por el tema de la cierre de las automotrices, muchas ciudades periféricas de Estados Unidos y periferias hay desempleo, digamos, aunque ahora Estados Unidos está de vuelta en un auge, el costo que eso está teniendo es que Estados Unidos está subiendo los aranceles. Recuerden que el gobierno de Trump ahora ha decidido aumentar el gasto público y bajar los impuestos, con lo cual aumenta la deuda, por eso aumentan los tipos de interés por primera vez en 15 años, entonces Estados Unidos, para tomar dólares del exterior, está aumentando la tasa para cubrir su déficit, y eso nos impacta en la Argentina, en Turquía, en todos los países, en Brasil, y este problema de la concentración entonces digamos, el componente financiero se va a exacerbar, porque son tendencias. Esto a su vez también genera un conflicto comercial, pero y con esto voy a cerrar el tema de Estados Unidos, el consumidor norteamericano en el mediano plazo va a decir, bueno, ahora subieron los aranceles al acero, no sé, a los aparatos electrónicos y se va a encontrar que el año que viene va a empezar a pagar 10% más caro los aparatos importados de Corea, de China, sus iPhone, los celulares exportados y las computadoras, les va a salir más caro. O sea que puede haber inflación. De hecho, creo que va a haber inflación en Estados Unidos. Así como en la Argentina en el 2007, en el primer gobierno de Kirchner, cuando perdemos los superávit gemelos y empezamos con los déficits, el Banco Central tímidamente empieza a colocarle VAX y empieza el déficit cuasi fiscal. Alguna vez me preguntaron exactamente en ese momento y digo, uy, ahora vuelve la inflación a la Argentina. Y si ustedes se fijan, en el 2007 empezó lentamente a subir los tipos de interés y la inflación en la Argentina. O sea que no son macanas, que cuando suben la tasa de interés por algún motivo suben los precios. Viene al contrario de lo que dice la doctrina tradicional, yo lo lamento, pero la doctrina tradicional, lo que dice el pensamiento ortodoxo liberal, digamos, es que si yo subo la tasa de interés, y lo van a escuchar por la televisión y por todos los economistas, combato la inflación, porque con la tasa de interés retiro dinero del mercado y con eso congelo la actividad y paro la inflación, cuando en realidad es exactamente al revés, y esto lo digo con todo respeto, pero ya sabemos que después el precio, estamos hipotecando el futuro, porque después viene la cuenta, no solo con la devaluación y el salto inflacionario, sino que el encarecimiento del crédito por la suba de los tipos de interés va a los precios de la economía y al financiamiento de las pymes, que son las que generan el 80% del empleo. Entonces, me parece que las cosas no eran de esta manera, entonces va a haber que pensar de otra manera. Esto no lo digo yo, hoy en día lo están diciendo los principales bancos del mundo que dicen, vamos a ver qué dijo Silvio Gesell en la Argentina en 1899. ¿Cuál es la solución? Silvio Gesell, tasa de interés negativa. Ahora fíjense qué curioso. Contemporáneamente, la encíclica Laudato Si, de nuestro querido Papa Francisco, tiene un subtítulo que dice sobre el cuidado de la casa común. Y yo pensé, ¿qué significa el cuidado de la casa común? Pensé en el planeta, en la tierra, en la naturaleza, muy importante, volver a incluirlo en la ecuación económica, que ahora quiero desarrollar, pero también el término economía, que ustedes deben conocer, viene del griego eco, que es hogar, y nomía, onemia, administración, es administración del hogar, el hogar de la casa. Y se llama sobre el cuidado de la casa común, o sea, de la economía común, porque la economía pertenece a la naturaleza humana, ¿no? Y es la que administra al organismo social, un organismo humano.
¿sí? Integrado. Entonces, si la casa es común, la economía es común. No es que hay economía para unos y para otros no, ¿no es cierto? Entonces, nos tenemos que incluir a todos orgánicamente. Unos serán el brazo, el hombro, el pie, cada uno tendrá una función, pero todos formamos parte del cuerpo, digamos. No existe el brazo solo. Esto vino a decir Silvio Gesell, que dijo una frase fantástica, muy conocida, que es: la sangre es al cuerpo humano como el dinero al cuerpo social, al organismo social. Es decir, que el dinero que circula lleva oxígeno, lleva información a todos los miembros del cuerpo social. Y donde no llega, se produce una gangrena, un torniquete, se cae. Si no llega la sangre, se pudre el tejido. Y eso pasa en nuestras sociedades, pero no parecemos advertirlo. Y los sistemas de concentración financiera están provocando, digamos, torniquetes, por decirlo de forma elegante, continuamente en distintos lugares, y a nivel internacional es igual. ¿Hasta cuándo se va a sostener? Entonces tenemos el subtítulo sobre el cuidado de la casa común. Otro punto importante sobre esta encíclica, no soy un exégeta de ninguna manera ni lo pretendo ser, sino son conclusiones de sentido común que podemos tener todos, es cuando insiste, y él elige para su pontificado el nombre Francisco, volver a reconocer a la naturaleza, no ya solo como factor de la economía, sino de la vida humana y de la vida social, por el deterioro que está sufriendo, por lo disociado que estamos nosotros como seres humanos entre nosotros y con la naturaleza y los efectos que está teniendo, ¿no? La contaminación y el cambio climático, entre otras cosas, y el efecto económico que mencioné. ¿Y qué nos trae Laudato Si? Que ya había dicho Silvio Gesell. Hoy la ecuación económica tiene dos factores, capital y trabajo. Es la dicotomía y la polaridad, capital y trabajo. Esto lo dice no solo la doctrina liberal, de la economía clásica, inclusive la keynesiana, sino también el marxismo, ¿no es cierto? Es la dialéctica capital-trabajo. Y esto no tiene solución. Nosotros hemos tratado de incorporar la integración del capital del trabajo, pero siempre esa dicotomía siempre está basada sobre lo financiero, pero el factor de la naturaleza no está. ¿Y qué nos dice Laudato Si? Incorporemos a la tierra esta ecuación. Ahora la triple T, tierra, techo, trabajo. Entonces, volvemos a recuperar lo que los antiguos fisiócratas decían, entre ellos Manuel Belgrano, el creador de la economía nacional, que tiene el mismo pensamiento que Francisco, que tiene el mismo pensamiento que Silvio Gesell y que otros, a veces insignes desconocidos argentinos, como es Ernesto Torkins, que no ha sido reconocido por la historia oficial, un keynesiano industrialista, protector de la producción nacional, no fugaba capitales, invertía, ahora vamos a hablar de él, y también otros economistas en la antigüedad y en el siglo XIX, como Mariano Fragueiro, primer ministro de Economía de la Argentina, ministro de Economía de Urquiza, que tenía exactamente las mismas posiciones respecto al interés, al sistema monetario y al factor tierra como productor de riqueza. Si nosotros volvemos a meter la ecuación de la tierra de vuelta, tenemos tres factores de producción y volvemos al equilibrio de la ecuación. Esto se logra de vuelta recuperando ese viejo pensamiento. ¿Dónde se indica Francisco en Laudato Si, o la Iglesia a través de este documento oficial, el problema? Hablan del poder del dinero, y lo dice con todas las letras. Algunos se sonrojan, nos sonrojamos, pero el poder del dinero se está autoflagelando a sí mismo, porque los bancos necesitan clientes, si no, no van a tener quien prestarle tampoco. Es decir, que el sistema tiene que entrar en un nuevo punto de equilibrio. Quiero decir también, antes de hacer un breve repaso por un PowerPoint, que vamos a tratar de hacer visuales los problemas de la patología de la tasa de interés, algunos números, y después rescatarlo con la historia argentina, que es muy interesante, que espero que además sea entretenido. Ya mencionábamos recién el tema de la concentración, y brevemente decir, por ejemplo, que en Estados Unidos, un gerente de un banco o de una financiera, con relación al empleado, en todo Estados Unidos de promedio gana 344 veces más que un empleado. O sea, la relación entre un ejecutivo y un empleado es 344 a 1. La concentración del ingreso y de la riqueza en Estados Unidos ya es mayor que la de Europa. Tenemos, por ejemplo, que entre la década del 80 y el 90, el ingreso del quinto inferior de la población aumentó del 6,4% y del quinto superior más del 70% en Estados Unidos. O sea, son los mismos fenómenos que se observan acá. Recordemos que después de la crisis del 2001 nosotros llegamos a un índice de pobreza del 55%, actualmente está arriba del 32-33%, lamentablemente, digamos, para el gobierno nacional, si el presidente juzga a su propio gobierno como un éxito, si pudo disminuir la pobreza o la aumentó, está aumentando. Nos exime mayores comentarios, vamos a ver cuánto tiempo hay para que se revierta el signo, pero está juzgado el resultado, autojuzgado.
La relación de los ingresos de los deciles en la Argentina en ese momento, como dije, fue de 54-1 también en esa época, ahora está entre el 22 y el 24, pero en 1973 en la Argentina la relación entre el decil superior y el inferior era de 6-1, 6-1. El desempleo estaba en el 5,5%. Sí, ahora tenemos empleo y subempleo y empleo en negro. Los índices han empeorado. En la década del 50 la Argentina tenía un índice de distribución del ingreso superior a los países escandinavos, de lo más alto del mundo. Pero en 1910 también, a pesar de que faltaba la implementación de los derechos sociales, yo les quiero decir que con la reforma monetaria de 1899 de Roca, Pellegrini y Torkins, en mi opinión, monetizó a la clase media, a los inmigrantes que venían de Europa, a las universidades, estudiantes, y eso generó después la reforma política de 1910 de Roque Sáenz Peña, que pertenecía al mismo partido que ellos, y se logró la democratización de la Argentina porque se empeoró a la clase media con la riqueza que esa ley generó. Entonces, son fenómenos que no están del suficientemente bien estudiados. No voy a hablar de la situación argentina actual. Ya sabemos, hoy las tasas de interés de las LEVAC están en el 49%. 49% es la cifra que aumentó la base monetaria argentina desde el año pasado a esta, con lo cual tenemos arriba de un 40% de inflación asegurado en estos términos. Y el call entre los bancos, que es el préstamos entre bancos, está en el 60%. Esto va a ir derivando a la cadena de pago y de crédito de las pymes y de todos nosotros y de las tarjetas de crédito, como ya es sabido. Con lo cual es conocido un poco la situación que nos espera lamentablemente para nuestra querida patria y nuestros compañeros de la sociedad, que la situación, en opinión de muchos de nosotros, va a ser muy difícil de manejar. Bien. Finalmente decir que en la Argentina, así como en el siglo XIX hubo deflación en la década del 90, 1890-1899, en la Argentina pasó lo mismo. En la segunda parte de la convertibilidad, en 1997-1998, hubo una deflación en agosto-octubre del 6,3%, que bajó el índice de precios. Sin embargo, las tasas estaban por arriba. Con lo cual, el fenómeno de la tasa de interés, si no se mueve el tipo de cambio, tiende a agravar las cosas. Bueno, voy a indicar ahora el funcionamiento de la tasa de interés y después les voy a hacer un par de comentarios de mayor color. Esto lo manejamos con el... A ver. Acá, espérate, a ver si... A ver si acá se mueve, espérate. No, acá, sí. Bueno, ahí. Hoy probamos, pero les voy a decir algunos datos interesantes mientras tratamos de arreglar esto. Quiero hablar de vuelta de la historia argentina. Hay algo que tenemos que volver a recuperar, que es el conocimiento de, bueno, gracias, de lo que pasó en aquella época, en donde nosotros entendemos que, a ver si salió, no sé si, entendemos que, bien, que después vamos a desarrollar, que el sistema económico moderno nació en la Argentina, ¿no? El concepto de macroeconomía, como dije, y se basó en este problema que había con la tasa de interés. Nosotros entendemos que, a ver, existe un único tipo de crecimiento en general y que es, por nuestra natural percepción, el crecimiento que tenemos nosotros como animales biológicos, como seres humanos, plantas y animales, que tenemos un crecimiento acelerado en la niñez y después se estabiliza, ¿no es cierto?, y después nos vamos deteriorando y después vendrán las nuevas generaciones. Pero eso es un crecimiento orgánico y natural, nos vamos deteriorando con el tiempo. Por eso Silvio Gesell proponía que, digamos, el dinero vuelva al concepto natural y equivale al funcionamiento, y se equivalga al funcionamiento de los organismos vivos para poder estar en equilibrio. Tenemos después la curva B, que es la curva lineal o crecimiento aritmético, que es el de la producción industrial, ¿no es cierto? Más combustible y más energía, en una línea de producción industrial. Si yo pongo más insumos, tengo más productos. Si voy a producir 2 autos, pongo 3 autos, pongo 12 ruedas, más chapa, más puertas. Es decir, aritméticamente
digamos, con una planificación, voy aumentando la producción industrial o bajándola, y eso es lo que nosotros tenemos como una economía, digamos, digamos, de un crecimiento industrial. Y la curva C es la curva exponencial, el crecimiento, como sabemos, que tiende a infinito, que es el propio del dinero, de la tasa de interés y del dinero, y en su momento también de lo que fue el patrón oro que generaba interés, aunque el oro era el mismo, se duplicaba, pero el oro era el mismo, sin embargo la deuda era 2 veces mayor, pero no había oro para repagarla, con lo cual era una incoherencia y generaba crisis económicas, digamos, continuamente, por lo cual la Argentina, para resolver ese problema, como no tenía oro y dependíamos de la libra esterlina, resuelve a través de la ley de 1899 la devaluación, y la Argentina abandona la convertibilidad con la libra y con el oro en forma unilateral, ejemplo que después, como dije, se siguió en el mundo, porque Argentina no se podía financiar y no podía seguir tomando préstamos. Y empezaron a aumentar las exportaciones, se bajaron las importaciones, y les quiero decir algunos datos mientras tanto, que en ese momento la caja de conversión de la Argentina llegó a tener para 1906-1907 más oro en sus bóvedas que el Banco de Inglaterra. No solo eso, era tal la riqueza que había en la Argentina producto de esta ley y de una buena administración, que en la crisis de la bolsa de los Estados Unidos en 1907, Estados Unidos le pide ayuda financiera a la Argentina, y la Argentina le presta toneladas de oro y se exporta a los Estados Unidos para que supere esa crisis, que después deriva en la crisis en la Reserva Federal, que fue creada en 1913, después de una nueva crisis de bolsa, pero la Argentina tuvo que ayudar a Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean. Como saben también, ahí hubo una deuda externa de Estados Unidos con la Argentina y que los salvamos a ellos, y a Inglaterra con el famoso tema de la inconvertibilidad de la libra, ¿no? Es decir, que la Argentina también fue proveedor no solo de riqueza, sino de préstamos, y tema que podría estudiarse un poco más. Vamos a seguir con el funcionamiento. Creo que esto, al ser gráfico, es más fácil de entender. Esto es lo que tenemos hoy en la economía en forma invisible. La tasa de interés es una fuerza invisible que nos empuja todo en forma continua, y es una presión a la que estamos sometidos y en la que no nos damos cuenta, el organismo social y el organismo productivo. Por eso es bueno ponerlo blanco sobre negro para poder regularlo. Bueno, esto ya lo hablábamos, el crecimiento exponencial significa que las deudas se van duplicando, digamos, periódicamente. Si una deuda solo al 3%, se duplica en 24 años. Si la tasa de interés es del 6%, se duplica a los 12 años. Si la tasa de interés sube al 12%, es en 6 años. Donde en 6 años duplico la deuda al 12%. En la Argentina, cosa de todos los días, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que al 1% nomás, al 1% en 72 años se duplica. Si vemos esto a nivel histórico, algunos gráficos que pusimos, una moneda, digamos, en la época de Cristo, en el año 0, de 1 centavo al 4%, se multiplica de modo tal que para el año 1750 sería una masa de oro equivalente a la esfera del planeta Tierra maciza, oro macizo, algo que es contrario, digamos, a la naturaleza. Hablamos de los mercaderes del templo, que justamente generan oro donde no lo hay, pero esta presión a la que somos sometidos es la que genera crisis sistémica, y de alguna manera vamos a tener que salir. En 1990, con este mismo cálculo, son 2.200 millones de esferas de oro de peso unitario equivalente al del planeta Tierra. 2.200 millones de esferas de oro de planetas Tierra. Esto por ahí nos sirve para graficar la situación. El segundo concepto que se tiene como correcto es que se pagan intereses solamente en caso de solicitar un préstamo en dinero. Ya dijimos que en realidad no es solo cuando pido un préstamo, sino cuando consumo bienes y servicios, incluso tarifas públicas, porque en esas hay un componente financiero, y si están subsidiadas, se pagan con subsidio del Estado, que generalmente también genera déficit o deuda, con lo cual también vía impuesto estamos pagando un costo financiero por eso, siempre. Y en los precios de la economía, las empresas trasladan sus costos financieros, y los supermercados también, al precio de sus bienes, con lo cual no es cierto que solamente pagamos intereses cuando pedimos un préstamo, sino que el costo financiero está en todos los precios de la economía. Si yo bajo la tasa, bajo los precios de la economía, y el salario vale más. Así que hay algunos cálculos que se hicieron en Alemania por algunos precios, bajarían a la mitad, y nuestro sueldo se duplicaría sin inflación si bajamos el costo financiero.
El crecimiento, como dijimos, es permanente, las tasas de interés es la que se pagan a diario, o sea que ahí tenemos, además de pagar impuestos, estamos pagando costos financieros, más allá de lo que llamamos costo argentino. Entonces son muchas las presiones que tenemos como para poder sostener una actividad en forma regular. Decimos como tercer concepto que bajo el sistema monetario actual todos son afectados en igual medida por las tasas de interés. Esto dice la doctrina más o menos convencional. Nuestra intuición es que no debe ser así, ¿no es cierto? Entonces tomamos como modelo un gráfico del ingreso en marcos alemanes, justamente antes del euro, y esto lo decimos porque esto ahora en Alemania también se fue exacerbando, en Europa, en todos los países, con la crisis, es el país más estable en ese momento, y nosotros tenemos, si dividimos en deciles a la población, que 8 de cada 10 deciles en Alemania pierden más dinero pagando intereses que lo que cobran en sus depósitos a plazo fijo de ahorro. En la Argentina hay mucha gente que no puede ahorrar, con lo cual esto se exacerba en varias veces. Pero solamente 1/10 de la población alemana cobra intereses y similar a lo que gasta. El resto de la proporción va todo al decil superior, que se beneficia con el resto de los intereses que paga el resto de la sociedad. Entendamos lo que esto no pretende ser esto es un dato técnico objetivo, por eso hablamos de economía natural, lo vamos a explicar un poquito más, porque estas tendencias tienden a ser quiebres y los quiebres cada vez son mayores. El mismo Soros, que ustedes conocen, famoso George Soros, financista internacional, dijo en el 2005 que el sistema del dólar es inestable, que está en riesgo y que la inestabilidad es creciente, por lo tanto la quiebra está asegurada. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir. Esto pasa y está pasando ahora, y lo que va a ocurrir, bueno, Soros lo dijo en el 2005 y se anticipó, en el 2007-2008 tuvieron la crisis de la subprime, que está sin resolver. Como nadie quiere hacer el ajuste, se lo pasamos a otro país, a través de las devaluaciones de monedas famosas o las subaranceles proteccionistas, con lo cual el problema no se resuelve, sino se traslada al otro, exacerba conflictos geopolíticos y ya sabemos los conflictos que esto puede generar o han generado, y estamos en medio de ese proceso. Y esto tiene que ver con esa fuerza también que se impulsa dentro de la economía. Todo esto es teoría económica convencional, a lo que Hessel y después parcialmente Keynes viene a dar solución, pero que ahora requerimos reestudiarlo. La inflación es parte integral de la economía de libre mercado, esto es lo que se dice. Silvio Hessel estaba en contra. Silvio Hessel decía que la tasa de la inflación tenía que ser 0, que tenía que haber una autoridad monetaria independiente, de ahí viene la famosa independencia del Banco Central, que lo único que tiene que hacer es tener un horno y una imprenta, imprimir cuando se necesitan billetes, quemarlos cuando sobran y tener que mantenerse en 0 sin inflación. Que los esquemas en realidad keynesianos después no pudieron respetar porque el tema de la deuda permanente genera la necesidad de repagarla, y los mecanismos que sabemos entre el Tesoro, el Banco Central, la Banca Nacional e Internacional. En el caso particular de la Argentina, tenemos una deuda muy importante en dólares, pues está dolarizada la economía, pero no siempre fue así y no es necesariamente así. Brasil tiene la deuda pública en reales, dentro de su propio mercado de capital y sus propios bancos, con lo cual tiene una estabilidad sistémica mayor porque ha podido desarrollar ese factor que le da una estabilidad mayor a que podemos tener, que dependemos nosotros exclusivamente de las exportaciones. Entonces nos hace más frágiles. Sabemos que la inflación, digamos, hoy en día hay deflación, con lo cual tampoco es cierto que la inflación en el tiempo se puede corregir. Ya tuvimos la experiencia, como dijimos, en la salida de la convertibilidad. Y acá hay un tema que me parece importante, que cuanto mayor sea la brecha entre el ingreso y el gasto, mayor será la inflación. Esto lo conocemos, cuanto más gasto, menos ingreso, la diferencia se cubre con inflación o con deuda, que también es inflación porque hay que pagar después los intereses de alguna manera. Pero acá, en esta parte de la ecuación, hay algo que no se menciona suficiente, y es que yo puedo incrementar esto no solo con ingresos, sino con la producción. Es decir, que aumentando la producción, también aumenta el ingreso, tanto de las familias como de las empresas, con lo cual pagan más impuestos. Si yo logro invertir y aumentar la producción, puedo compensar el exceso de gasto y neutralizar la inflación. Por eso acá tenemos el lema más producción, más distribución, porque lo que tiene como efecto indudablemente la generación de la producción es terminar con la inflación y con el gasto excesivo, y después se puede ir redireccionando el gasto y mejorarlo en función de un crecimiento orgánico o planificado.
Con lo cual estos son conceptos que están metidos y que hoy ya no están funcionando acá y no están funcionando afuera. Por eso es necesario reformular algunas cosas y lo decimos desde este lugar, digamos, no digamos con humildad, sino a partir de lo que es la necesidad que todos conocemos de replantear estos temas. Quinto concepto erróneo, y con esto vamos a redondear este tema. El apalancamiento financiero es neutral en la economía. Ya vimos lo que pasó en Estados Unidos con la subprime 2007-2008, no es neutral. En algún momento los platos rotos se pagan. Acá tenemos algunos índices, son transacciones diarias totales en divisas, de acuerdo al Banco de Basilea, hasta el 2004. Ustedes van a ver lo que es la economía real, que es la parte de la franja blanca, y la parte negra, las especulativas. Hoy en día se calcula que a partir del 2007-2008, ya en el 2000, las transacciones económicas internacionales eran solamente el 1% de las transacciones reales, el 99% eran especulativas, de monedas, de bonos, donde no hay intercambio de bienes y servicios reales. En 1973, cuando Nixon abandona, digamos, el patrón oro, el famoso tema de cuando deciden no pagarle los bonos de oro a Francia, deja flotar al dólar. En ese momento las transacciones internacionales representaban el 75% de los intercambios de divisas y en los especulativos solamente el 25%. Se revirtió y ese crecimiento es exponencial. Es decir, que ya no tiene proporción la especulación internacional con el intercambio real de bienes y servicios. Esto es una tendencia que sube. Quiero llegar a la parte de las soluciones, por eso no voy a abundar, no hace falta. Y tenemos que Silvio Gesell, en aquellos años de 1890 y principios del siglo XX, escribió su famosa obra El orden económico natural por libre tierra y libre moneda, el dinero tal cual es. Tomo 1. Este es el modelo que está tomando hoy la banca internacional para salir del problema sistémico que tiene. Y ahora les voy a mostrar algo que quienes tengan para anotar o se hagan la grabación, lo hagan, que es esta dirección de internet. En el año 2015, cuando sale el libro de Gesell y Keynes, ¿sí?, que recomiendo de vuelta, está en una cómoda oferta con 35-40% de descuento y esta información la van a encontrar ahí, así que aprovechémoslo porque se está agotando la primera edición. Espero conseguir apoyo para hacer una segunda con más documentación, pero como se agota la edición, acá trajimos algunos ejemplares y dice: en el Brevan Howard Center for Financial Analysis, o sea, el Centro para Políticas Públicas, se hizo una reunión de bancos centrales entre este centro Brevan Howard, que pertenece al Imperial College Business School, al colegio, como ven, imperial de negocios en Londres, Inglaterra, del Banco de Inglaterra, en Londres 2015, y del otro lado la Banca Nacional Suiza. Entre ellos dos arman este centro de research, que es investigación, y se convoca a este evento, cuya dirección pongo ahí, y el título del evento es Removing the Zero Lower Bound on Interest Rate, que significa removiendo la banda inferior de las tasas de interés abajo de cero. Lo que están proponiendo es el estudio y la factibilidad técnica de sostener una tasa de interés menor a cero. ¿Y quiénes estaban allí? Estaba el Banco de Inglaterra, estaba el vicepresidente del Banco Central de Europa, estaba el vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Nacional Suizo, que ya sabemos lo que es la banca suiza. Estaban los bancos centrales de varios países como Suecia y Dinamarca, Noruega, y el organizador de esto, están los videos y hay universitarios y profesores muy conocidos de Estados Unidos y de Europa, es el economista global jefe del Citibank, que van a ver que es el primer video donde insta a los asistentes, que eran reservados, aunque era público, salieron documentos, a estudiar la posibilidad de promover la tasa de interés negativa para sostener el nivel de consumo y el nivel de actividad económica global. El Citibank es un banco de consumo, su modelo de negocio está sobre el consumo, se le cae el consumo, quiebra. Le pasó en 2007-2008, tuvo que salir al rescate el gobierno central de Estados Unidos, el Tesoro.
estatizó las acciones, estatizó el Citibank y después se fueron recomprando las acciones para reprivatizarlo, pero esto fue lo que pasó. Y el Citibank dice, muchachos, si seguimos así no voy a poder seguir dando crédito de consumo o de actividad económica, pensemos qué vamos a hacer. Y de hecho hoy en día, ya hace unos años, ya van a ser 2 años, que en Dinamarca, el Banco Central de Dinamarca sacó una normativa y circulares por la cual obliga a los bancos a prestar a tasa de interés negativa. Ellos te prestan a 100 y vos devolvés 95 a 20 años, 98. No importa si hay pérdida, lo tenemos que hacer porque hay que mantener la economía, la actividad de economía, y te paga una comisión, los bancos cobran una comisión por eso, siguen funcionando, siguen teniendo clientes, pero se vuelcan a una actividad comercial. Esto está pasando hoy en día, pero se propuso 100 años antes en Argentina, y el Papa está hablando del poder del dinero y de la crisis financiera, la concentración y de solucionarlo en forma orgánica. Entonces capaz que acá tenemos algo. Esta es una propuesta que les hago para que investiguemos de acuerdo a los elementos que hemos ido reuniendo, pero esto es algo concreto, del centro del sistema y reciente, no se puede soslayar. Esto cambia y esa información por ahí no nos llega porque estamos en la diaria, ¿no? Prendemos la radio, estamos todos con el mismo tema, pero no estamos enterados de las cosas que pasan afuera y que nos pueden rescatar. Y acá la propuesta, nuestra propuesta de nueva teoría económica es sumar a lo actual los esquemas hegelianos. No pretendemos ni... Es decir, esto también es para favorecer al sistema que no se caiga. Como lo hacen en el centro del sistema, nosotros también. Dentro de lo que es la teoría keynesiana, sumarle los instrumentos hegelianos, y esta sería la nueva tipología de economía, una nueva metodología que permita, digamos, moderar los excesos de lo que es la deuda y el sistema keynesiano de demanda, por los esquemas hegelianos que estamos mencionando, y hay otros. Hay que hacer la nueva economía, se está haciendo. Hay mucho, en la Argentina, por ejemplo, tenemos esquemas de bonos, YPF Serviclub, los regalos, los programas de millaje, son todos créditos para asignar, por ejemplo, butacas de aviones sin costo para las aerolíneas que nos benefician con un premio. Eso es mover la economía y sin costo, porque yo estoy usando capacidad ociosa y beneficio al consumidor, lo hago leal, promuevo la lealtad, para favor del consumo sin costo. Eso ahí la tecnología lo puede hacer, hoy tenemos tecnología para hacer un montón de cosas. Lo que falta... Además, por ahí la imaginación es la metodología, la práctica, sacarnos algunos miedos, pero en los países centrales esto está pasando y acá se podría instrumentar y el impacto sería el doble, porque estamos más desmonetizados y la necesidad es mayor y el efecto económico sería mucho mayor. Haciendo este mismo esquema que hacen en los países centrales y haciendo un movimiento de la teoría económica en esta dirección. ¿Y qué tenemos? Otra propuesta, el señor John Maynard Keynes, en 1936, en la Teoría General de Keynes, ¿qué dice? Y esto es importante y presten atención. El espíritu del futuro, dice acá, aprenderá más de Hessel que de Marx. Keynes dice, el espíritu del futuro aprenderá más de Hessel que de Marx. Dos connotaciones. La primera y la más importante. Muchachos, ¿qué está diciendo acá? Keynes, yo no soy para siempre. Después de mí, Hessel. El espíritu del futuro no va a aprender de mí. Va a aprender más de Silvio Hessel que de Marx. Esto es extraordinario. Un argentino por adopción. Yo creo que Hessel además es un economista argentino, no alemán, como lo dicen muchos, porque además que desarrolló su teoría en la Argentina y escribió en castellano, el gobierno argentino hizo una política de Estado con eso, que fue copiada en el mundo entero. Y están los libros, están las citas en este libro y documentación. Pero esto tenemos todo para adelante para investigar. Esto es extraordinario, es un legado que deja Keynes póstumo. ¿Y qué está diciendo? Señores, el sistema de la deuda y el fomento de la demanda a través del gasto público no va a poder funcionar eternamente. El espíritu de Hessel, ¿qué quiere decir? Que no es la teoría hegeliana exactamente, pero algo de eso va a ser, es el espíritu del futuro. Marx no, Marx de ninguna manera, lo está descartando. Esa relación entre Keynes y Marx que se pretendía tampoco está. Entonces, me parece que la cosa va por acá. El mismo Piketty, el conocido economista francés en El Capital del siglo XXI, dice que este problema de la burbuja financiera de la concentración se resuelve de una manera, que es aplicando impuestos progresivos a la acumulación excesiva de capital financiero, porque hay tanto capital financiero y tanta pobreza del otro lado, y los estados desfinanciados, que tenemos que ponerle un tributo progresivo a la cantidad de dinero para financiar al Estado y al gasto. Es la misma solución hegeliana. Entonces, además de invitarlos a este tema, yo lo que quiero brevemente es decir que
Esto a su vez se corresponde con una historia económica argentina, un pensamiento económico argentino, que me gustaría tener más tiempo para desarrollar, pero que no viene de ahora. Como dije, inclusive es anterior a Manuel Belgrano. Esto viene de los jesuitas y antes de ello de la economía de la reciprocidad indiana, de los frutos de la tierra, del imperio inca, que no usaba oro para sus intercambios, usaban trueque y tenían un imperio de 7 naciones poderoso que hacía armamentos con un gran desarrollo, tenían metalurgia y utilizaban nudos en sogas para hacer una contabilidad de intercambios entre los quipus y el inca y entre ellos, y con eso repartían la producción. No tenían ni siquiera dinero, era un sistema en sogas. Después, y esto es muy importante, las misiones jesuíticas, cientos de miles de personas en los pueblos de las misiones, en todas esas regiones, tuvieron un gran desarrollo económico sin moneda. Tenemos economistas e investigadores argentinos como Orestes Popescu y otros, y también citamos acá en nuestro trabajo, por el cual las misiones jesuíticas fueron grandes productores de riqueza y de civilización, y no usaban moneda, utilizaban el intercambio. Y los saldos de deuda eran cuentas corrientes mercantiles que se llevaba a la contabilidad, y las deudas entre los pueblos, los saldos de deuda, no generaban intereses. Entonces una arroba de arroz valía 2 arrobas de yerba, estas 2 arrobas de yerba, una de tabaco, y así se llevaba la contabilidad. Y después venían los sacerdotes jesuitas que iban de pueblo en pueblo, venían, o comerciantes españoles que iban de pueblo en pueblo intercambiando bienes, y después iban al colegio, al Máximo de Santa Fe, donde estaba la formación de los jesuitas, y desde ahí llevaban una contabilidad e intercambiaban con Europa bienes ida y vuelta, pero esos eran en dólares, digamos, o en reales españoles, moneda dura. Pero adentro se repartía de otra manera y fomentó permanentemente. Ese pensamiento de economía natural se reflejó en varios pensadores, se impactó en la escolástica española. Hay que hablar, quiero dejar grabado también la figura de Juan de Matienzo, siglo XVI, 1560, escribió antes que Adam Smith el funcionamiento del mercado y las condiciones, y la escolástica española fue anterior a la escuela austríaca de economía y a la escuela inglesa. Claro, como estudiamos de libros europeos y los centroeuropeos y norteamericanos reconocen a sus propios autores, no a los nuestros, pero si ustedes ven cronológicamente, estuvimos antes. Tenemos que rescatarnos, tenemos que tenernos fe, recuperar la autoestima y tener confianza en el futuro, y en el pasado vamos a encontrar todo eso. Esta crisis del centro del sistema puede ser una oportunidad para nosotros. La visibilidad de Francisco, imagínense si Francisco le pudiese decir a los alemanes, muchachos, con todo respeto, pero capaz que ustedes son tributarios nuestros, porque el sistema de economía alemán y el inglés de Keynes nació en la Argentina, y de un pensamiento jesuita en origen, porque Manuel Belgrano, que también tuvo esa formación, fisiócrata, estudió en la Universidad de Nápoles y con varios sacerdotes en Italia y en España, propuso la economía natural y dijo, señores, los bancos, si acumulan y atesoran el dinero, es muy perjudicial para el funcionamiento de la economía. Lo que tenemos que hacer es que tienen que circular el dinero. Más de 3-4% es usura, Manuel Belgrano. Mariano Fragueiro, primer ministro de Economía, dijo lo mismo, Silvio Gesell también. No es que lo inventó Silvio Gesell. Silvio Gesell se inserta en una tradición argentina de pensamiento, que después la toma Roca y después sigue. Ahora les voy a mostrar algo más. Pero ese pensamiento tiene 200 años, capaz que tiene más, tiene 400 años. Entonces, Manuel Belgrano después dicta la famosa reglamento para las misiones, ¿no es cierto?, de reforma y administración de los 30 pueblos de las misiones. Fue la primera constitución argentina en diciembre de 1810, donde dice, bueno, tiene que haber economía natural. Fue el primer defensor de los derechos humanos, como se dice actualmente, de los derechos aborígenes, de la ecología, de la depredación de la tierra, fundador del primer banco, y decía que hay que tener cuidado con los sistemas monetarios y con los bancos cuando acumulan por exceso de tasa de interés, pues paralizan la economía. Hay que agregar valor en origen. Habló de la Marina Mercante Nacional, de los seguros, el primer banco, que era una situación de aseguramiento colectivo entre agricultores del litoral. Mariano Moreno también tuvo su influencia, Esteban Echeverría, hubo varios pensadores. Y en 1874 se crea la Escuela de Economía Política del Río de la Plata, Vicente Fidel López, industrialista. Entonces, con esto lo que estamos queriendo decir es que Gesell no vino ni nació en un repollo, él forma parte de una estructura de pensamiento, ¿sí?, que hay que rescatar. Hay mucho para decir sobre esto, pero para ir ahorrando tiempo yo les quiero hacer 2 cositas, si ustedes me permiten. La primera, les quiero contar que acá está presente Roberto Mésaros. Él fue testigo, después te voy a pedir que nos lo cuentes,
cuando tuvimos una reunión con la familia Torkins y Luis Torkins nos dijo que Silvio Gesell y Luis Torkins que eran amigos, ¿no es cierto? Y nos podrás contar algún dato más. Esto es importante porque eso está acreditando que la relación personal entre ellos permitió que Torkins llevara adelante el esquema geseliano en esta ley, la 3871. Y finalmente quería leerles algo que no es menor, que esta es la primera vez que se va a exponer en público, es un documento inédito, y que les voy a exhibir ahora, que dice lo siguiente. Y esto está, es una nota, una carta que tiene un encabezado y un logo que dice: el presidente del Departamento Nacional del Trabajo saluda con su consideración más distinguida a los señores Ernesto Gesell y Diego Joaquín Ibarbia, y al acusar recibo de su atenta de fecha 16 del corriente, mucho les agradece las sugestiones que han tenido la gentileza de hacerles llegar. Con tal motivo, reitérales una vez más las expresiones de su mayor consideración. Buenos Aires, noviembre 25 de 1943, firmada Coronel Juan Domingo Perón. Y acá dice la dirección Posadas 1457, que es el domicilio particular del general Perón en aquel momento, cuando era, recordemos, estaba a cargo del Departamento Nacional del Trabajo. Y el título era, curiosamente, presidente del Departamento Nacional de Trabajo. Ya en 1943, lo dejo para que lo miren, si lo quieren hacer circular, y lo dejamos también en custodia, es una copia. ¿Y esto qué estaría acreditando? No solo que el general Juan Domingo Perón hace un reconocimiento, si ustedes ven en la nota, agradece 3 veces y con su condenación más sugestiva, las sugestiones y el material que le han hecho llevar a Ernesto Gesell, que es el hijo de Silvio, que es la obra de Silvio Gesell, y la propuesta de la nacionalización de los depósitos. Ustedes saben que en las primeras medidas que hizo en el gobierno, en su gobierno el general Perón, fue la nacionalización de los depósitos. ¿Sí? Hecho inédito en el mundo, nunca se hizo antes, nunca se hizo después. Lo que se había hecho era la nacionalización de los bancos, cosa que Perón no hizo, no nacionalizó los bancos, siguieron siendo privados. Nacionalizó el dinero o los depósitos porque eran un servicio público. Hay una diferencia en la doctrina de interés público y servicio público, tanto del dinero, el sistema monetario y otros servicios. Pero más allá de eso, lo que se buscó es la capilaridad y profundización del sistema bancario y crediticio, como se está tratando de hacer ahora, y el Banco Central no puede. Hay una cantidad de mecanismos ahora tecnológicos como las fintech, son finanzas tecnológicas, para poder lograr una mayor penetración del crédito, del dinero en las clases populares y trabajadores, y no lo logramos. Pero ni antes ni después se hizo eso. Lo que hizo los países capitalistas como Australia, nacionalizaron los bancos, Francia nacionalizó los bancos, nosotros nacionalizamos los depósitos del dinero. Y Gesell escribió 3 obras. La primera de ellas fue La reforma monetaria como un puente hacia el Estado social, en 1891, y en 1892 escribió La nacionalización del dinero, que habría sido el documento que le hicieron llegar al general Perón en ese momento, con el proyecto de nacionalización del dinero, del cual Ernesto era un gran promotor, y como dijimos, durante todos esos años y décadas se difundieron mucho la obra de Silvio Gesell acá y en Europa, sobre todo en Europa. En 1893, Nervus Rerum, el nervio de las cosas, y sacó varios trabajos sobre el sistema monetario argentino. Después la nacionalización del dinero por la Banca Nacional Suiza. Quiero decir también que además este documento tuvo reconocimiento internacional porque Keynes no solo lo cita en su teoría general a Silvio Gesell en 5 páginas, en forma permanente, lo cual habla de su honestidad intelectual, de Keynes en reconocer en Gesell su origen, sino que además le reconoce, digamos, la originalidad de sus propuestas. En el libro nosotros transcribimos muchos trabajos de Silvio Gesell para cotejarlos con la teoría general, sino que además nosotros tenemos publicadas por primera vez también, gracias a la familia Gesell, cartas de Keynes dirigidas a Gesell, que están publicadas en los anexos, por lo cual se acredita una relación personal, técnica y académica entre ellos. Por lo tanto, el Banco de Inglaterra, que adopta las políticas geselianas y por lo tanto argentinas del gobierno de Roca a partir de la Gran Depresión del 30, le debe y es tributario a Gesell y al gobierno argentino. Es más, en este libro también publicamos cartas de Irving Fisher, del profesor Fisher de la Universidad de Yale, que fue el autor intelectual del New Deal norteamericano.
El New Deal de Roosevelt. El New Deal de Roosevelt es una repetición del programa económico de Roca y de Torkins de 1899 que nos derivó en el 1910, en esa década de gloria, digamos, de esa época de la historia económica argentina. Fue una reiteración, se abandonó el patrón oro, lo mismo hizo Estados Unidos en ese momento, hizo Inglaterra, para no profundizar la crisis. Irving Fisher se declaró un humilde discípulo del comerciante Gesell. Fisher, que era el asesor económico de Roosevelt, y Keynes fueron los dos primeros keynesianos, los más grandes economistas del siglo XX. Después tenemos los últimos, pero no se destacaron en particular la escuela que se destacó en la Universidad de Chicago, que es un remake de la escuela clásica inglesa, los famosos los Chicago Boys, pero Fisher y Keynes fueron realmente los originales que crearon la economía moderna para que no se caiga y el gran crecimiento del siglo XX, de la producción y la tecnología. Pero se la deben a Gesell y se la deben a la Argentina. Lo tenemos al Papa Francisco ahí arriba pidiendo y reclamando una teoría económica que pueda solucionar estos problemas. Creo que las soluciones las tenemos a la mano. Tenemos que ir al pasado, tenemos que encontrar todo eso que tenemos en nuestra historia, que es mucho más y que no tenemos tiempo, pero que está ahí esperando que lo descubramos. Yo creo que hacemos consciente lo inconsciente, ¿no? Como dice el psicoanálisis, y recuperamos el yo. Otra cosa que quiero decir es cuando hay una frase muy buena para lo que es el organismo social y el organismo internacional humano. Siguiendo a Francisco, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo entre ustedes, dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Cristo es un concepto social, ¿sí? La mente humana también. Desde la psicología se habla de la interacción en las estructuras psíquicas para formar algo en común. Por eso, el destino del hombre es social, el hombre es un ser social, lo decía Aristóteles, San Agustín. Ese es nuestro destino, es reparar ese dolor, es reparar esa fricción y esa rotura que hay en el sistema económico y monetario para repararlo y volver a sanar nuestros tejidos. Entonces, lo tenemos a la mano, hoy la tecnología lo hace posible, podemos hacer la nueva economía y vuelvo a reiterarles esta invitación de que si en el pasado no encontramos nuestro futuro y le podemos sumar todo lo que tenemos hoy en día. Bueno, muchas gracias, el futuro es nuestro y los esperamos en la próxima. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad que nosotros somos personas de suerte. Nos viene a hablar gente que sabe, vienen gratis. Tenemos, el MPA trae suerte, la verdad es esa. Como siempre esperamos de este tipo de reuniones, lo bueno es que uno se vaya con muchas más preguntas que respuestas. Los problemas que enfocamos generalmente son problemas complejos, y no hay nada peor que las respuestas simples a los problemas complejos. Así que lo bueno, me parece a mí, que ustedes, los que estuvieron hoy acá y los que estuvieron hoy acá en esta cámara, tengan un montón de preguntas de la charla de Carlos y que esas respuestas que busquen les generen más preguntas todavía. Así es como avanza la humanidad y así es como aprendemos las personas. Pero para ir solucionando esto vamos a abrir un ciclo breve de preguntas a Carlos. Está Lucho allí con el micrófono. Si hay alguna pregunta, por favor. Acá tenemos una. 1, 2, 3. Le quiero dar a Mesa los del Gesell le vemos. Sí. Acá, por favor. Acá. Gracias, muy amable. Bueno, doctor Luch, yo cuando lo escuché la primera vez creía que exageraba, y más aún. Que exageraba, y más aún, creo que mentía. Bueno. Fui a leer el libro de Keynes, y Keynes es el único autor economista al que Gesell, o sea, Keynes es el único economista que valoriza, a todos los demás los destroza. Sí, señor. Y le dedica 5 páginas, y el ejemplo de Robinson, la metáfora esa es genial. Pero más allá de eso, pero es genial, o sea, tengo un tributo de gratitud hacia usted que le agradezco. Pero segundo punto, en Argentina, o sea, en la época de Roca hubo 2 convertibilidades. Sí. La de 1880,
que era una convertibilidad a oro a 1, muy parecida a la conocida. En 1880, con toda la reforma liberal del Código Civil, la ley de enseñanza y demás, la de 1880 que fracasó, y la de 1899 que fue un éxito. Sí, señor, exactamente. Sí. ¿Podés aclarar un poco esto? Y después destacar el profundo espíritu humanista y cristiano que tenía, creo, el grupo de Torkins, de Roca, habida cuenta de que yo como salesiano conocí, vía comentarios, la figura de Adolfo Torkins, un sacerdote salesiano que está sepultado en Fortín Mercedes. Así que bueno, quería hacer este comentario y que si podés explayarte sobre las dos convertibilidades. Bueno, muchas gracias. Hola. Un minuto, muchas gracias por la pregunta. Respecto a la familia Torkins, como otras que en ese momento estaban en la dirigencia, eran algunas muy cristianas, muy católicas. Lo de los sacerdotes Torkins no conocía exactamente, sino por menciones, pero Torkins, Ernesto, creó 685 empresas en la Argentina, era industrial, creó metalurgias, ahora me voy a acordar, fomentó la industria petrolera, el ferrocarril a Mendoza, la pesca de ballenas en la Sandwich del Sur, y además, por supuesto, campos y la producción agropecuaria y ganadera. Tenía los ingenios famosos del Tucumán, todo tipo de industrias y cervecerías, y creó un ferrocarril, carbón, explotación. Fundó pueblos. Verónica, en la provincia de Buenos Aires, es el nombre de la mujer de Torkins, por eso le puso el nombre a la mujer. Traía colonos de Bélgica, de Alemania, de Francia, de Europa, les daba tierras. No estaba en el negocio de arrendar las tierras y explotar a los inmigrantes que después se tenían que volver a Europa o no podían pagar la renta. Acuérdense que Argentina trajo 6 millones de inmigrantes de Europa, pero 4 se volvieron, pues no pudieron vivir. Es muy interesante para hablar de eso, Silvio Gesell tiene mucho que ver. Después, Roberto, te voy a pedir una mención de 1 minuto para que hables de la relación de Torkins con Silvio, que vos escuchaste como testigo, y del famoso tema de los 100 millones de pesos. No tenemos mucho tiempo, pero a un comentario de la familia Gesell. Eran devotos, Torkins, la mujer de Torkins también. Silvio Gesell, no me vas a dejar mentir, tenía 2 hermanas monjas. ¿Sí? Él mismo era católico, hijo de una valona francesa. Después se hizo agnóstico porque lo llevaban a misa, me contaron todas las mañanas a las 6 de la mañana y se enojó, pero en los últimos años volvió a ser cristiano, eso dice él. Bueno, hay mucho para hablar. Crearon y donaron la familia Torkins iglesias, el pueblo de Torkins, reserva natural, era naturista, ¿sí? Y la iglesia donde está enterrado Torkins, que para mí es un prócer realmente que le falta reconocimiento porque creó la Argentina moderna, la economía moderna del mundo la creó Ernesto Torkins y Silvio Gesell, esto es así, y el Fondo Monetario Internacional, que es un invento de Silvio Gesell, y Torkins propuso el franco universal, que hoy se llama DEC, Derecho Especial de Giro, pero después Keynes apoyó y dice que hay que hacer esto, pero después Estados Unidos propuso el dólar con el oro, por supuesto, pero nació en la Argentina porque somos un país periférico y siempre pensamos desde la periferia, es importante. Cito a Francisco, pero puedo citar a todos los demás que pensamos desde la periferia. 1890 rápidamente fue similar a 1990 y termina igual que Alfonsín, el gobierno de Juárez Selman, con una hiperinflación y se adopta la convertida patrón oro. Y lo que pasó con Juárez Selman fue similar a lo que pasó a Alfonsín, un golpe financiero. Alentado por la prensa y todo, lo sacan, negocian, Roca Pellegrini, ponen la convertibilidad. La convertibilidad termina como la convertibilidad del 90, pero antes de terminar el 2001, como usted bien dice, Ernesto Torkins con Roca, Roca toma el poder en 1899 y hace la devaluación sin inflación. La Argentina tuvo 50 años sin inflación a partir de esa ley. Más de medio siglo. Así que te agradezco por la pregunta. Tengo que ser breve, pero la doctrina llama Ley de Convertibilidad de 1899 y fue de desconvertibilidad. Roberto, por favor, te damos la palabra. Un segundo. No sé si hay un micrófono ahí. Roberto es ex dueño de la Casa Gesell y es el marido de Silvia Gesell, repositorio de toda la herencia, la biblioteca que se la donó Villa Gesell, etcétera. Quiero que mencione especialmente que Silvio Gesell fue el autor intelectual de la Unión Económica Europea. Que lo destaque, porque él, basado en la estadía, mientras vivía en Suiza, explicarlo por los 3 idiomas que manejaban, dijo, esto se puede aplicar a toda Europa. Aparte, el libro de la razón económica del desacuerdo argentino-chileno, que lo comente. Y después, el euro fue propuesto por Gesell en el año 1935 a los seguidores,
Es decir, que 70 años antes de la creación del euro. Y tenés en el libro el modelo del ECU, se llamaba, que es el euro, traducido. Eso es interesante que lo explique esos dos puntos. La trascendencia de Hessel, que es el padre de la Unión Económica Europea y del euro y de la estabilidad monetaria y financiera de toda Europa, que está siendo asediada por los intereses de Estados Unidos, que los quieren destruir, pero no pueden. Muy bueno. Un comentario, Roberto, sobre la charla que escuchaste con Luis Torkins sobre la relación entre Silvio y Ernesto. ¿Qué escuchaste en una reunión que tuvimos con Luis Torkins, descendiente de Torkins, cuando nos contaba que era amigo de Silvio, su abuelo? Sí, sí. ¿No es cierto? Bueno, trabajaron juntos y evidentemente fue el propulsor, la idea intelectual, la idea moral de la reforma monetaria es hesseliana. Se le atribuyen a Roca por la incidencia que tenía en la divulgación y en la sanción de la ley. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Quiero destacar esto. Es un patrimonio histórico argentino, tanto Roberto como su familia, como el testimonio que dio. Esas cosas que tenemos que recuperar. Y bueno, en el Museo Histórico de Villa Gesell también está este material. Así que gracias por venir igual. Tuvimos una reunión con la familia Torkins donde Luis Torkins nos dice, sí, mi abuelo me contaba que era amigo de Gesell, como una cosa curiosa, una anécdota increíble, eran amigos porque eran de familia alemana y miren todo lo que generaron. Extraordinario. Así que gracias por comentarlo. Efectivamente, Silvio escribió un libro que se llama Las razones económicas del desacuerdo argentino-chileno en la época del conflicto. Torkins fue el verdadero garante del acuerdo argentino-chileno, decían que había un problema económico, Torkins se ocupó de generar la paz con Brasil y con Chile. Torkins, siendo diputado de Roca, es el que negocia la paz armamentística y un control de armamentos con Brasil, y firman un convenio famoso por el cual se limitan el tonelaje de ambas flotas de guerra y se equiparan para terminar con la carrera armamentística entre las flotas de guerra y los ejércitos en 1908, y unos años antes con Chile, hace la paz con Chile. Torkins financia, volviendo a las preguntas que me hacen, y pone su patrimonio personal para el pago de la deuda externa en Argentina, como fiador y garante, porque se compran unos cruceros y la deuda externa argentina en el 90 era muy grave, y él dice, no, la Argentina tiene un gran futuro, yo pongo mi patrimonio en garantía del repago de la deuda externa, personal. Llamó a la reina, se fue a Londres, fue a Chile, fue él a Chile y negoció la intermediación y después lo que Roca fue el abrazo del estrecho. Y Torkins propuso que había que llegar a la paz con Chile y con Brasil para hacer una unión sudamericana de naciones, cosa que proponía Silvio y su discípulo Alejandro Bunge, la Unión Sudamericana de Naciones, que acá tenemos uno de sus fundadores que nos honra y que tiene mucho futuro esto, y tiene una historia también. Alejandro Bunge, que era discípulo de Ernesto Torkins, propuso esto, y Torkins hablaba del ABC, que después retoma el general Perón, como todos sabemos, el famoso ABC, que era la base de nuestra Unión Sudamericana. Hay que recuperar eso, y hay que crear un sistema monetario americano, sudamericano, donde todos podamos, del sistema monetario y de banca de fomento, volver a integrarnos. Nos une todo, como decía Silvio, la unión, el idioma, la geografía, la religión. Y como vos bien decís, el euro fue creado en la Argentina. También está en el libro, el ECU, European Currency Unit. Así se llamaba en Europa. Fue creado en la Argentina. Porque después en Francisque es una mala palabra, entonces le cambiaron a euro. Pero los proyectos eran ECU y empezó a circular electrónicamente como ECU. Estoy un poco apurado, no quiero llevar más tiempo. Pero la Unión Europea también es una idea de Silvio y de Suiza, que convivían distintas naciones e idiomas. Gesell fue muy famoso en Europa. Fue ministro de Economía de la República de Baviera, una república bolchevique, aunque él mismo no lo era socialista, socialista liberal también, pero proponía la reforma monetaria y la Unión Europea porque su padre era alemán prusiano y su madre era valona, católica francesa, belga, católico y protestante, y él vivió las guerras franco-prusianas en su casa, los conflictos terribles, y entre dos culturas tan diferentes. Decía que Francia y Alemania se tenían que arreglar y propuso la Unión Europea a través de la Unión Monetaria. Respecto al ABC, vos sabés que a mí me tocó por pedido de los países del Mercosur y construir la Comunidad Sudamericana de Naciones, y siempre dijimos que el ABC era el primero que lo planteó fue el Barón de Río Branco en el año 20. ¿Qué relación podría haber entre el Barón de Río Branco y lo que vos estás diciendo?
en realidad nosotros siempre lo manejamos y lo dijimos y lo escribimos así. Porque es cierto que el Barón de Río Branco lo propuso. Pero esto me llamaba la atención, si eran simultáneamente, cosas parecidas. No, le agradezco la pregunta. 1920, ¿no es cierto? Y la verdad es que coincide cronológicamente con que en 1908 se firma el Tratado de Control Armamentista entre Brasil y Argentina, entre la flota de guerra argentina y la flota de guerra brasileña, y después se hizo sobre todo el sistema de armamento, con lo cual uno deduce cronológicamente la simultaneidad de fechas. Yo les digo, toda esta investigación que hicimos, ver la contemporaneidad, y están los documentos, con lo cual sería bueno empezar a reconstruir. Yo no tuve oportunidad, pero la figura de Torkins hay que rescatar esa documentación, yo creo que totalmente tiene que ver, y Roca lo apoyó. De hecho, había el ministro de Defensa Ceballos, había otra rama, que eran las Águilas, que estaban en contra de arreglar con Brasil. Siempre pasa, ¿no? Pero les cuento más. Torkins, y esto es un dato que sirve para nuestra Constitución americana, Torkins pierde la representación de Krupp de Alemania por el tratado con Brasil. Creo que lo puse en el libro y también lo vi en la documentación de la familia Torkins. Krupp, las famosas cañones Krupp, que están en baterías en Puerto Belgrano y en toda Europa, como era una empresa alemana, Torkins tenía representación de empresas alemanas, belgas y francesas, no inglesas. Entonces, cuando Argentina desarma su programa de rearme, a instancia, Krupp le retira la representación en Argentina. Así que bueno, gracias. Ahora sí. Bueno, ha sido un gusto escucharlo, porque es usted una rara mezcla de experto en la economía, de interesado en la historia y de abogado. Ahora, en términos generales, en todo lo económico tengo una gran coincidencia, pero en realidad, como conocedora de la Laudato Si, quiero expresar una muy breve reflexión. Yo creo que lo grande de Jorge Bergoglio, del Papa, yo he sido parte de su equipo en educación, creo que lo grande es la reivindicación de la política. Y creo que la economía es solo uno de los aspectos fundamentales en búsqueda de la política que debe servir a nuestros pueblos. También me parece, y en eso me gustaría que usted haga alguna reflexión, me parece sumamente importante esta cuestión de que aquellas cosas fantásticas que desde el revisionismo histórico nosotros podemos ver en cuanto al tema Roca, al tema Hessel, al tema Torkins y muchas otras cosas más, todas esas cosas fantásticas que han salido de nuestros hombres, de nuestros próceres, de nuestra cultura, en determinado momento histórico también son cosas que nos dañaron a nosotros como país, en nuestra economía, y también a otros países latinoamericanos. Esto lo quiero decir porque estamos viviendo en un momento tan crítico que a mí, yo soy licenciada en Historia, me fascinaría ponerme a discutir historia, pero en realidad lo que más me preocupa como compañera, como peronista, es el devenir de acá en adelante, porque es muy difícil para el aquí, el ahora y lo inmediato, saber cómo lo vamos a hacer y cómo salimos adelante. Gracias por su aporte y creo que sí, que podemos encontrar algunas respuestas. Hacemos, no sé si una más o vamos cerrando. Les agradezco y antes de darle la palabra, los insto a comprar el libro, quedan pocos ejemplares y les agradezco por el apoyo a la investigación nacional. Pero le damos la última palabra y de vuelta, muchas gracias por la asistencia. Bueno, Carlos, ¿se escucha? ¿Se escucha? Hiciste alusión al porcentaje de interés que se está aplicando en este momento en la Argentina, que es, ahí está, al porcentaje de interés altísimo que tenemos. Esta frase permanente en los medios, que se refiere al dólar y no se refiere al peso, que está permanentemente diciendo cuánto sube el dólar, y en realidad estamos interpretando y aludiendo al revés, porque es cuánto baja el peso, no cuánto sube el dólar. Estaría aumentando la confusión.
Sí, correcto. Para no entrar en profundidades sobre el tema, es correcto, nuestra moneda termina siendo el dólar, que no es el caso de Brasil o nuestros vecinos. Eso tiene una corrección y la prueba histórica me remito para responder brevemente. Tuvimos la ley convertida en 1899 y la experiencia del 2001-2002 con el gobierno que tuvimos, que presidió el doctor Duhalde, 2 devaluaciones sin inflación. Con lo cual esto es posible usando la capacidad y un sistema de planificación. Si no hay un plan, el único plan es controlar el dólar, va a pasar lo que pasa, se exacerba esta tendencia. Las respuestas están, yo creo que hay que blanquear un poco de información, no es malo para nadie, es bueno para todos, esto no es en contra de nadie, sino para integrar una economía que haya lugar para todos y mercado y los bancos tengan también sujeto de crédito. Así que creo que esto es integrador y que realmente tenemos que es muy positivo y tenemos un futuro con esto en la medida que yo vaya develando la información. Así que gracias de vuelta por la asistencia, te doy el micrófono y bueno, espero no haberme excedido. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Dos datos. ¿Cuánto cuesta el libro y dónde se consigue? Porque la gente de acá se va a enterar, pero los de ahí no. Es de la editorial Repar en Jenny, pero como se está agotando trajimos varios ejemplares que está vendiendo a mi mujer. Está en casi 800 pesos, 790, acá los vendemos a 500, 550, no sé cuánto está, pero bueno, son los que van quedando. Espero que podamos sacar una segunda edición con esta carta que les di y algunas otras que aparecieron después, pero bueno, ahí están a disposición. Gracias. Bueno, le agradecemos la presencia al doctor Eduardo Duhalde, a Alfredo Atanasov y a todos ustedes que una vez más, como siempre digo, tuvieron la gentileza de estar acá y como público de cumplir muy bien con su papel. Muchas gracias y hasta la próxima.